Bienvenidos a esta clase número 5 del curso griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos el artículo, la declinación de adjetivos, el uso atributivo y predicativo de los adjetivos y el uso sustantivo del adjetivo. Como siempre, veremos primero el vocabulario que hay que aprender de memoria y que nos entrega esta clase. Lo vamos a leer. Agathos, que significa bueno. Agathos es un adjetivo, como bien les aparece ahí, y porque es parte una de las cosas importantes que vamos a ver en la clase del día de hoy. Tienen al ladito de agathos el artículo, perdón, la letra ei y después on, la letra eta, perdón, y después on, omicron nun. Más adelante van a poder entender bien a qué hace alusión esto, pero ya les puedo adelantar que el adjetivo eh, no tiene, por así decirlo, un género propio, sino que adapta su género para concordar con el sustantivo. Entonces, en esa adaptación toma algunas formas masculinas, otras veces femeninas, otras veces neutras, y eso también tiene una declinación respectiva, que es lo que vamos a ver también el día de hoy, pero que no va a ser nada nuevo, porque ya conocemos cómo se declinan los sustantivos de primera y segunda declinación, y va a ser básicamente esa fórmula que van a tomar también los adjetivos cuando tomen formas masculinas, femeninas o neutras. Entonces, esa letrita que ven al lado, ya sea una eta o una alfa en algunos casos, o Omicron Nun, les indica, eh, les va a ayudar para, básicamente en el caso de cuando sea femenino, para ver si se declinan con eta o con alfa. Como les digo, van a entender un poco más esta ayuda que les entrega el vocabulario una vez veamos el apartado de los adjetivos. Seguimos. Alos, que significa otro, dikaios, que significa justo, egeiro, que significa levanto, que es un verbo, ereimos, que es desierto, eschatos, que es último o postrero, kakos, que es malo, kalos, que significa bueno o hermoso, kurios, que significa señor, mikros, que significa pequeño o poco, necros, que significa muerto. Tienen los artículos ho, hei o to, que son el artículo masculino, femenino y el artículo neutro, que también lo vamos a ver el día de hoy. Jodos, que es camino o viaje también. Pistos, que es fiel. Y protos, que es primero. Tienen en ereimos y en jodos un asterisco junto con el artículo hei. Eso lo pueden ver en el libro en más detalle, pero es un punto gramatical menor que básicamente señala que esos adjetivos son, perdón, esos sustantivos son femeninos a pesar que tienen terminación omicron sigma. Bueno, este es el vocabulario para memorizar en esta clase. Vamos a ver el artículo, y el artículo en griego tiene muchísima importancia al momento de la interpretación y también de la traducción de un texto griego. El uso del artículo, el uso básico que tiene, corresponde al uso del artículo definido en español. Algo ya habíamos conversado de esto cuando vimos los sustantivos. Y por ejemplo, ho logos quiere decir la, el artículo, la palabra. Logos sin artículo quiere decir palabra o una palabra, cuestión que ya hemos visto en clases anteriores, puesto que no hay en griego un artículo indefinido que corresponde a uno o una en español. Entonces simplemente cuando tengamos un artículo delante de un sustantivo, ese sustantivo se va a definir, no va a ser cualquier palabra, sino que va a ser la palabra. Ho, logos. Sin embargo, la presencia o no del artículo tiene otras muchas implicancias. Pero en este primer año de gramática griega abordaremos solamente los principales usos. Pero en gramáticas más avanzadas, intermedias, eh, se puede andar muchísimo en el artículo y en todas las implicancias que tiene su presencia y también su ausencia. Bueno, el artículo se declina y a continuación vamos a mostrar este paradigma, que por supuesto hay que memorizarlo y que es muy importante porque
Conocer el artículo nos va a dar bastante información respecto al sustantivo y al adjetivo en una oración, dado que los tres tienen que concordar en número, caso y género, que es lo que les pongo en esta tablita marcada con verde. El adjetivo, que lo vamos a ver después, incluyendo el artículo, concuerda con el sustantivo en género, número y caso. Entonces, ejemplo, ahí dice tú, logu, pero tú, como vamos a ver de inmediato, en el paradigma nos hace mención a el genitivo. Entonces ustedes van a ver el tú como artículo y ya van a saber de inmediato que la palabra que viene, en este caso el sustantivo, está también en genitivo. Después tienen to, logo. To, como vamos a ver después, es un dativo por su forma del artículo y ustedes ya van a saber que lo que viene, el sustantivo que acompaña el artículo, está también en dativo. Ya lo mismo con los otros ejemplos, plepo, ton, logon o hoi, logoi. Entonces, conocer el artículo bien, ver un artículo y definir de inmediato si es masculino, femenino, neutro, si es plural o singular y en qué caso está, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, nos va a permitir identificar también lo que va a venir después de ese artículo. Entonces, es muy importante el artículo para efectos de interpretación, de traducción, como vamos a ver también después, pero además nos entrega algunas pistas certeras de el resto de las palabras que acompañan al artículo. Vamos ahora a ver cómo se declina el artículo. Lo vamos a ver de forma horizontal, ¿ya? Entonces el nominativo es jo para el masculino, hei para el femenino y to para el neutro. Y después para el plural, hoi, hai, ta. El genitivo será tú, teis, tú. Y el plural, ton, ton, ton. ¿Ya? Ese omega nun del genitivo es muy clásica y es una marca distintiva del genitivo en el plural. El dativo será to, tei, to. Y el plural, tois, tais, tois. Y para el acusativo tenemos ton, tei, to. Y para el masculino, femenino y neutro plurales serán tus, tas, ta. Esto entonces hay que aprenderlo de memoria. Vamos ahora a ver los adjetivos y su declinación. Como contexto general, señalar que los adjetivos expresan características del sustantivo. Por ejemplo, nos dicen si el sustantivo es bonito, bueno, pequeño, etc. Los adjetivos en sí no tienen género, esto ya se los comentaba al principio cuando vimos el vocabulario, sino que emplean las formas masculinas, femeninas o neutras cuando describen un sustantivo masculino, femenino o neutro. Entonces podemos decir que el adjetivo adapta su forma al sustantivo que describe. ¿Ya? La mayoría de los adjetivos se declinan para justamente concordar con el sustantivo como vimos en el punto anterior. ¿Ya? Y la buena noticia es que para este apartado no hay que aprender más declinaciones, porque las declinaciones ya las hemos aprendido, solamente ahora tenemos que saber utilizarlas correctamente. Vamos a ver la declinación de adjetivos. Y esta tablita hay que más bien que memorizarla, hay que repasarla solamente, porque les voy a adelantar que para declinar el adjetivo agathos, por ejemplo, que significa bueno, el adjetivo el adjetivo va a caracterizar a un sustantivo, pero ese sustantivo puede ser un sustantivo de género masculino, femenino o neutro. Entonces, según sea el sustantivo que el adjetivo está calificando, vamos a utilizar las formas masculinas, femeninas o neutro. Lo bueno es que el masculino se declina como un sustantivo masculino de la segunda declinación, que ya lo hemos visto. El femenino se declina como un sustantivo de la primera declinación y el neutro como un sustantivo neutro de la segunda declinación. Entonces ya tenemos mucho camino recorrido, solamente hay que llevarla ahora al adjetivo que debe concordar con el sustantivo respecto al género que éste tenga. Ya no vamos a repasar el paradigma, pero porque ya está ahí, son terminaciones que ustedes conocen, solamente deben repasarlas según el género correspondiente. Señalar solamente que en el plural
van a ver una N/B, que significa el nominativo y vocativo, ¿ya? En el plural, el nominativo se declina igual que el vocativo, por eso van juntos y no van a ver abajo una fila final de vocativo en el plural. Hay un leve cambio en el paradigma anterior que deben considerar, es una variación muy pequeña, que señala que, deben tomar el libro, ¿verdad? Que es el libro guía de este curso y que está también en la descripción del video. Y les ponen como ejemplo que se aprende la declinación de micros, que significa pequeño, o de dikaios, que significa justo, y ahí están los párrafos que se señalan, o los paradigmas, perdón, 569 y 570 del libro. ¿Qué es lo que pasa? Que la tabla anterior de los paradigmas se mantiene, pero tiene una leve variación. ¿Y cuándo ocurre esa variación? Cuando en el femenino singular, el adjetivo que se está declinando, tenemos que tomar la raíz. Y si la raíz termina en ro, como en el caso de micros, pueden darse cuenta que micros termina en ro y que dikaios termina en una vocal. Cuando esto pasa, cuando un adjetivo termina en ro, su raíz, o termina en vocal, en el paradigma femenino singular no vamos a tener una eta, como es la marca característica de la primera declinación y que vimos en la lámina anterior, sino que va a terminar con una alfa. ¿Ya? Esa es toda la variación. Es una variación muy pequeña, pero solamente hay que tenerla en cuenta y pueden repasar en los paradigmas 569 y 570 el detalle de la declinación, pero básicamente el cambio es en el femenino singular. El plural se mantiene solamente en el femenino singular y en vez de terminar o de la desinencia contener la eta, va a contener la alfa. Ok, vamos ahora a ver el uso atributivo y predicativo de los sustantivos, perdón, de los adjetivos. Y es que los adjetivos pueden tener dos usos. Uno, como aparece en la lámina, es el uso atributivo y otro es el uso predicativo. Atención con esto porque es fácil confundirse y es muy importante para la traducción y también, por supuesto, para la interpretación de un texto. Vamos a comenzar por la frase ho agathos logos. Esta frase significa la buena palabra. Agathos, señala el texto, significa buena, es un adjetivo, y en este caso es un adjetivo atributivo, porque indica de qué palabra estamos hablando. No son todas las palabras ni es cualquier palabra, sino que es la buena palabra. Entonces, ho, agathos, logos, se traduce como la buena palabra. Nos señala de qué palabra estamos hablando. Estamos hablando de la buena palabra. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque sería fácil confundirse con ho logos agathos. Pero en este caso no se traduce la buena palabra, sino que se traduce la palabra es buena. Agathos en este caso, que también significa buena, al igual que el caso anterior, es un adjetivo predicativo. Porque predica o hace una afirmación acerca del sujeto, la palabra. Entonces nos dice cómo es la palabra. ¿Y cómo es la palabra? La palabra es buena. Pero ustedes se pueden dar cuenta que el es no está. Por eso es importante hacer la distinción. Cuando añadimos este es, el verbo ser o estar en español, cuando el artículo acompaña al sustantivo, al sustantivo y no acompaña al adjetivo. Ho, logos, agathos, se traduce la palabra es buena. Ho, agathos, logos, la buena palabra. Importante considerar aquello. Señalar que hay dos formas comunes en griego para escribir una frase con adjetivo atributivo, que es este caso de acá, ¿verdad? Vamos a hacer ahí esa flechita. Entonces, el adjetivo atributivo lo podemos encontrar como ho, agathos, logos, ya lo hemos visto.
o bien como jologos, jo agathos. ¿Ya? Lo importante es que en este caso, si bien el sustantivo también tiene el artículo, se mantiene lo que es importante, que es que el sustantivo, perdón, que el adjetivo también tenga el artículo. ¿Ya? Entonces, el adjetivo teniendo artículo será un adjetivo atributivo. Entonces, jo agathos logos y jo logos, jo agathos, ambos se traducen como la buena palabra. En contraste, la oración la palabra es buena se puede expresar en dos formas. Jo logos agastos, que ya lo vimos acá, ¿verdad? ¿Ya? O también agastos jo logos. Lo característico de la posición predicativa del adjetivo es que el adjetivo es el adjetivo griego no viene inmediatamente después del artículo. ¿Ya? Eso es lo importante. En la posición predicativa del adjetivo, el artículo acompaña siempre solamente al sustantivo y el adjetivo no viene acompañado por un artículo. ¿Ya? Es súper importante hacer esta distinción, es fácil confundirse, pero también uno se tiene que hacer el esfuerzo de memorizarlo correctamente. Jo agazos logos, la buena palabra. Jo logos agazos, la palabra es buena. Y el artículo, como hemos visto, es claramente lo que marca la diferencia. Aquí tienen un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente para repasar y señalar que en griego la distinción entre la posición atributiva y predicativa del adjetivo solo se puede hacer cuando el sustantivo tiene artículo. Ahí vemos otra de las funciones del artículo que es muy importante. Entonces, cuando nos encontramos con un caso como agastos logos o logos agastos, en donde el sustantivo está sin artículo, esta frase puede tener el significado de una buena palabra, que está en posición atributiva del adjetivo, o la palabra es buena, que está en posición predicativa del adjetivo. En este caso no hay cómo distinguir, dado que no tenemos el componente elemental para hacer la distinción, que es el artículo. Vamos ahora a ver el uso sustantivo del adjetivo. Tiene un párrafo largo, pero la verdad es algo bastante sencillo de comprender. Y es que el adjetivo puede funcionar como sustantivo, especialmente con el artículo. Por ejemplo, esto puede operar con artículo, sin artículo, pero especialmente opera con artículo. Número 1, agastos, que ya sabemos que significa bueno o buena, depende con qué sustantivo se acompañe, pero agastos solo puede tener el significado de un buen hombre, ¿ya? Porque estamos utilizando solamente el adjetivo. Pero si el adjetivo lo encontramos solo, que significa bueno, como el caso de agastos, puede significar un buen hombre. Si lo encontramos en su forma femenina, agacei, puede también significar una buena mujer. O agastón puede ser una buena cosa, ahí va a estar con género neutro. Agastoi pueden ser buenos hombres. Agazai puede ser buenas mujeres. Agazá, buenas cosas. Ahora bien, si utilizamos el artículo, como en el ejemplo 2, jo agathos, quiere decir el buen hombre, porque lo estamos identificando. No es cualquier hombre, sino que es el jo, es el buen hombre. Hei agathei, la buena mujer. To agathon, la buena cosa. Y hoi agathoi, los buenos hombres. Hai agathai, las buenas mujeres. Ta agathá, las buenas cosas. A veces, el masculino plural, el adjetivo puede funcionar como sustantivo sin añadir la palabra hombre. Por ejemplo, hoi agastoi, que ya lo vimos arriba, se puede traducir también como los buenos, que quiere decir, por supuesto, los buenos hombres. Pero uno pudiera no añadir la palabra hombre y la idea también se entiende perfectamente en español. Por ejemplo, acá tenemos hoi necroi, significa los muertos. Y por supuesto quiere decir
los hombres muertos o la gente muerta. Pero si lo señalamos solamente como, si lo traducimos como los muertos, también tiene su completo sentido en español. Entonces, el punto es que un adjetivo igualmente pudiera ocuparse como un sustantivo, ¿ya? Es una cuestión que nosotros también en español entendemos fácilmente porque también lo utilizamos de esa manera. Un ejercicio finalmente para practicar y terminar esta lección, que he tenido varios elementos que aprender. Agathei, hei, eclesia, kai, hei, basileia, kakei. Entonces aquí estamos ante un caso en que tenemos que determinar si el adjetivo está en posición predicativa o atributiva. Ahí ustedes tienen que repasar la lección y determinarlo. Ya podemos ver que como el artículo acompaña al sustantivo y no al adjetivo, estamos frente a una posición predicativa. Por lo tanto, en ambos casos es posición predicativa del adjetivo y tenemos que la iglesia es buena y el reino, Basileia, es malo, Kakei. ¿Ya? Algunas de estas palabras están en la lección que tienen que aprenderse, perdón, están en la presente lección en el vocabulario inicial. Y ahora a practicar, y con esto hemos terminado la lección 5 de este curso de griego del Nuevo Testamento.